Vamos a ver ahora la crisis del Imperio Español, que es un hecho que está a inicios del siglo XIX. Es decir, ya estamos en los albores del proceso de independencia o a fines de la época colonial, si es que lo queremos ver, digamos, de esa manera. Se conoce como crisis del Imperio Español a la coyuntura de la historia española que abarca los años 1808 hasta el año 1812. ¿No? ¿Qué es lo que ocurre durante esos años en España? Se da una situación política que va a cuestionar el régimen monárquico español y va a hacer posible que en ese contexto surjan un conjunto de instituciones y prácticas de carácter político que son inéditas en la historia española, como por ejemplo las cortes, las elecciones, las constituciones, o ideas, por ejemplo, como la idea de libertad de prensa, ¿no? Libertad individual, abolición, en este caso, de la esclavitud, etc. Es decir, lo que ocurre durante esos 4 años es una coyuntura que abre de alguna manera el imaginario y la vida política en España. Pero importante, sus efectos se van a sentir de una manera muy fuerte en América. Y es más, nosotros podríamos señalar que la crisis del Imperio Español, a pesar que se da físicamente en España, de alguna manera también incluye a lo que en esos momentos está sucediendo en la vida política de sus colonias americanas. ¿Cuál es la importancia o dónde radica la importancia de estos acontecimientos con relación a lo que vamos a ver después? La respuesta es que la crisis del Imperio Español, de alguna manera lo que genera es una situación que va a impactar en toda una generación de americanos que en esos momentos están en América y en Europa y que de alguna manera van a ser el preludio de lo que después va a ser los procesos de independencia. Entonces, la crisis del Imperio Español hay que verla desde esa perspectiva, como algo que influyó, algo que tuvo mucha importancia respecto a los acontecimientos que vamos a ver después. Veamos los detalles de lo que es la crisis del Imperio Español. Nosotros sabemos por historia universal que a inicios del siglo XIX, algo muy importante que está ocurriendo en Europa es lo que conocemos como las guerras napoleónicas. Es decir, Napoleón está en un proceso de guerra con diversas naciones europeas, con Alemania, con Italia y con Rusia. Aunque con Rusia en realidad todavía no se da la invasión del país. Lo que hay en este caso son algunos conflictos en los cuales participa el ejército ruso. Obviamente también está el conflicto con Inglaterra. Como parte de estas acciones, el año 1808, en este caso, el ejército francés invade España. La invasión francesa de España va a ser bastante impactante, ¿no? Tanto así que va a producir la caída de, en este caso, Carlos IV, que era rey de España, quien va a abdicar en favor de su hijo Fernando VII. Fernando VII va a heredar la corona española, pero en el contexto de la situación de invasión francesa, de alguna manera va a ser aislado del poder. Napoleón va a nombrar en este caso un nuevo monarca, uno de sus hermanos, José Bonaparte, el cual va a iniciar su gobierno en España y los españoles no lo van a aceptar. No lo van a aceptar en el sentido que, si bien están bajo el dominio francés, porque el ejército francés está ocupando España, en la práctica lo que va a ocurrir es, por un lado, se van a generar movimientos de resistencia, guerrillas contra la ocupación francesa, y por otro lado, parte de la nobleza española y un sector de la burguesía española van a auspiciar la formación de un gobierno conocido como la Junta General de Gobierno de Cádiz. Es en ese contexto entonces que se da una situación particular en España. España está ocupada, pero por otro lado España
ante la ausencia del rey que está cautivo en la localidad de Bayona, se forma un gobierno paralelo, un gobierno que se forma con representantes de España y de los reinos de España. Por ejemplo, desde el Perú va a haber varios diputados que van a ser elegidos para justamente formar las llamadas Cortes de Cádiz, entre ellos Vicente Morales Duárez. Entonces, es así que se va a formar lo que se conoce como la Junta Central Suprema, ¿no?, que a su vez convoca a lo que se conoce como las Cortes de Cádiz, en la cual van a asistir representantes de América. ¿Ya? Esas Cortes de Cádiz van a establecer algunos acuerdos, ¿no? Por ejemplo, van a establecer la igualdad de derechos entre los españoles nacidos en España y los españoles nacidos en América, en este caso los llamados criollos. En segundo lugar, se va a abolir el tributo, se va a abolir la mita, ¿no? Y un paso más, las Cortes de Cádiz finalmente van a crear una constitución que además permita que el rey no gobierne a voluntad propia, sino justamente en el marco de esta norma general. Esa constitución, entre otras cosas, va a establecer que la nación no es patrimonio de ninguna persona de dinastía, en este caso la soberanía radica en el pueblo, y en segundo lugar, la libertad de imprenta y se va a eliminar en este caso la Inquisición, estableciéndose la libertad de culto. Son medidas bastante radicales para la época. La Constitución de Cádiz, en ese sentido, es una constitución bastante progresista, de carácter liberal. Mientras estos hechos están ocurriendo en España, ante esa situación de vacío de poder, porque el rey está cautivo, en América, de alguna manera comienzan a surgir también juntas de gobierno autónomas en manos de los criollos. Eso se conocen como las juntas de gobierno. Se van a formar 7 juntas de gobierno. Algunas juntas de gobierno son de carácter fidelista y otras juntas de gobierno son de carácter separatista. Las fidelistas son aquellas que declaran efectivamente su adhesión al monarca y se crean con el objetivo de administrar y gobernar los territorios mientras el rey esté cautivo en Bayona. Otras juntas, en cambio, si bien se forman también con el objetivo de defender los derechos del rey, sin embargo, son como los escenarios iniciales de los futuros procesos de independencia. Una junta, por ejemplo, separatista sería la Junta de Buenos Aires, ¿no? Una junta de carácter, en este caso, fidelista, por ejemplo, sería la Junta de La Paz, en lo que actualmente es Bolivia, ¿no? En total fueron 7 juntas las que se formaron en América. Ahora, toda esta coyuntura interesante de avances, de revoluciones en el pensamiento, en las ideas, en las instituciones y en las organizaciones, van a llegar a su fin cuando los franceses invaden Rusia, son derrotados en Rusia, se tienen que replegar y tienen que retirar sus tropas de España. Entonces, cuando el ejército francés se retira de España, el rey vuelve al poder e inmediatamente establece un gobierno conservador. Y todos estos avances de carácter liberal, incluida la Constitución de Cádiz, son derogados o son dejados de lado. Entonces, en España hay una especie de vuelta de los gobiernos conservadores y absolutistas. Todo esto de alguna manera queda truncado, pero en América el efecto que habían tenido todas estas ideas, instituciones ocurridas en Europa, de alguna manera van a ser muy importantes para el futuro proceso de independencia. Esto es entonces lo que conocemos como la crisis en el Imperio Español entre 1808 y 1812.